los que escupen las limosnas, los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas. Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos. Unos transan, otros prometen, algunos se alejan y lo nuestro muere. Que se hable con amor, que se viva con furor, que se enseñe con... Les damos la bienvenida a este nuevo programa del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria, el programa en el que tratamos de traerte lo que ha ocurrido durante la semana y también, algo de análisis respecto de los temas principales que hemos decidido destacar en nuestra agenda comunitaria. Los títulos para el día de hoy tienen que ver, primero con las PASO nacionales, porque esta semana se llevaron a cabo las elecciones el pasado domingo. El pueblo se acercó a las urnas para elegir dentro de las propuestas de precandidatos a los cargos nacionales y el panorama quedó dividido en tercios de cara a las elecciones generales de octubre. Otro de los temas que tenemos para el día de hoy tiene que ver con el tercer Malón de la Paz. Representantes de los pueblos originarios de Jujuy continúan en la capital nacional en reclamo por la reforma inconstitucional. También denuncian la represión en el levantamiento de los cortes de ruta en la provincia del norte luego de las elecciones. Otro de los temas es el segundo plenario anual del Comecuco. Medios comunitarios de Cuyo se reunieron durante el fin de semana para continuar construyendo estrategias para desarrollar y fortalecer la comunicación popular en la región. Y nos vamos a meter en el primer tema que anunciábamos, el de las PASO nacionales 2023. El pasado domingo 13 de agosto se acercaron a las urnas alrededor de 24 millones de votantes y el 69,6% del total de personas habilitadas es más o menos lo que representa en esta oportunidad. Y recordemos que eran las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en la que se abre a la participación democrática de la ciudadanía para elegir dentro de cada frente político su candidato a presidente y vicepresidente, también diputados nacionales y parlamentarios para el Mercosur. Los frentes que lograron el mínimo del 1,5% para pasar a las elecciones nacionales de octubre son 5. El que obtuvo más votos con el 30% fue Libertad Avanza, seguido de Juntos por el Cambio con el 28% de los votos que se emitieron este domingo. También Unión por la Patria cerquita ahí con el 27% y Hacemos por Nuestro País el 3,8% y por último el Frente de Izquierda con el 2,7% de los votos efectivamente, los votos positivos, ¿no? Y dentro de estos 5 frentes había 3 que tuvieron una interna porque presentaban a más de un candidato. En el caso de Juntos por el Cambio, la que obtuvo más votos fue la dupla de Patricia Bullrich y Luis Petri, el mendocino, con el 17% de los votos para ese frente. También el otro candidato era Horacio Rodríguez Larreta, junto a Gerardo Morales para la vicepresidencia, que se quedaron afuera de las elecciones con el 11% de los votos para ese frente. Por su lado, Unión por la Patria tenía 2 propuestas, Sergio Massa y Agustín Rossi, que obtuvieron el 21%, y por otro lado, Juan Grabois y Paula Almedina, que obtuvieron el 6% de los votos. Y el último frente, que también presentaba 2 precandidatos, por un lado teníamos a Miriam Bregman y Nicolás del Caño con el 1,9% y Gabriel Solano y Vilma Ripoll con el 0,8%. Así que podríamos decir que ha quedado un panorama de tercios para las elecciones generales de octubre, teniendo en cuenta que están muy cerquita los porcentajes, alrededor del 30% entre la Libertad Avanza, el partido de Milei, por otro lado Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, también allí muy cerquita. Y vamos a pasar a comentarles cómo ha quedado el panorama en las provincias.
respecto de quienes han obtenido la mayoría para pasar a la segunda instancia en la que ya elegiremos a estos cargos nacionales que mencionábamos. Por un lado, Juntos por el Cambio obtuvo la mayoría de los votos en Corrientes, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Unión por la Patria, por su parte, obtuvo la mayoría en la provincia de Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Catamarca, en Chaco y Formosa. Mientras que Milei obtuvo la mayoría de los votos en 16 provincias, abarcando la Patagonia, todo el centro, parte del noroeste argentino y Cuyo. Y nos vamos a quedar allí porque obviamente desde Mendoza nos interesan los resultados que obtuvo Milei y el resto de las alianzas políticas aquí en la provincia. Milei obtuvo la mayoría de los votos en Mendoza, en donde votó alrededor del 72% del padrón habilitado. La Libertad Avanza hizo alianza con la Unión Mendocina de Marchi y obtuvo casi el 45% de los votos, es decir, casi la mitad de las personas que se acercaron a votar lo eligieron esta opción. Por otro lado, Juntos por el Cambio obtuvo el 28,4% en total y Unión por la Patria el 16,86%. Por su parte, el FIT, que fue otro de los frentes que logró pasar aquí también en la provincia de Mendoza a la siguiente vuelta, obtuvo el 3,02%. Llama la atención que en una provincia gobernada por Cambia Mendoza, la diferencia sea de 15 puntos por debajo de la fuerza política que no gobierna en la provincia, como es la Libertad Avanza, y por otro lado la diferencia de casi 30 puntos que tiene con la tercera fuerza de corte peronista, es decir, entre la Libertad Avanza y Unión por la Patria. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que realizaron los principales candidatos a presidente de la Nación. Y bueno, desde sus búnker obviamente se esperaba que dieran sus discursos luego de conocidos los resultados el domingo por la noche. Al primero que vamos a escuchar es a Javier Milei, el representante de La Libertad Avanza. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Somos el único espacio que hizo una presentación concreta y completa de un programa de gobierno. Vaya equipo que hemos armado para poner de pie a la Argentina. Aquellos que han armado esta verdadera fiesta, a ese tercio de los argentinos que han decidido que la libertad avanza sea la expresión que cambie la Argentina. Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. Siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo, haciendo que Argentina sea absolutamente inviable, donde tiene cerca de 170 impuestos y cerca de 70.000 regulaciones, donde no favorece a nadie que quiera hacer un negocio de bien, un negocio honesto, y solo favorece a los ladrones y a los prebendarios y a los amigos del poder. Llama la atención la incitación al odio que presenta este candidato a presidente para los próximos 4 años de nuestro país y al mismo tiempo ese deseo de la eliminación del otro, que son valores antidemocráticos en una sociedad que intentamos construir con consenso y con también la posibilidad de que todas las voces y las propuestas se escuchen. Bueno, también queríamos allí resaltar que Javier Milei toma la justicia social como una mala palabra.
siendo que para nosotros como canal es algo fundamental para garantizar mayor equidad y también igualdad entre las personas. Recordemos que Javier Milei es actualmente diputado nacional desde diciembre del 2021 y en realidad firmado 9 proyectos junto a otros diputados de la Nación, y en 2022, en su primer año completo como diputado, estuvo ausente en la mitad de las votaciones según los registros de la Cámara de Diputados. Fueron en total 79 votaciones, de las que Milei se ausentó 39, y en lo que va del 2023 se votaron 16 proyectos de ley en el recinto y el diputado de la Libertad Avanza se ausentó en 9, es decir, en más de la mitad. Mauricio Macri, por su parte, felicitó a Milei por la elección y estuvo en el búnker de Juntos por el Cambio, obviamente, celebrando junto a Patricia Bullrich y el radical Luis Petri, quienes se impusieron en estas PASO nacionales. Vamos a escuchar entonces un pedacito del discurso de Patricia Bullrich, que ha quedado como candidata a presidenta de la Nación. Hoy tenemos motivos para celebrar juntos. Y estos motivos tienen que ver con la oportunidad que nos han dado de conducir y liderar un cambio profundo para la Argentina. Quiero ratificar a los argentinos que Juntos por el Cambio ha hecho una gran elección en toda la Argentina. Quiero agradecer a todas las personas que eligieron tener seguridad, tener impuestos razonables, tranquilidad, certezas, terminar las incertidumbres, un gobierno que tenga reglas claras, duraderas. Esto nos lo dijeron por todos lados, por todo el país. Juntos por el Cambio, como espacio político, tuvo la posibilidad de ser oficialismo durante el 2015 hasta el 2019 y bueno, allí se contrajeron algunas medidas, como por ejemplo la autorización para volver a tener el Fondo Monetario Internacional en nuestro país al contraer la deuda externa. Y bueno, uno de los ejes de campaña de Bullrich es la seguridad, siendo que ella fue ministra de Seguridad, estuvo a cargo de ese ministerio, y durante su gobierno las fuerzas de seguridad mataron al joven Santiago Maldonado, entre otros abusos de poder de la fuerza. Además, Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo y Seguridad Social de la Alianza durante el gobierno de la Rúa, que terminó con la crisis social y democrática y económica. Quiero decir que vivimos en el retorno a la democracia como la más fuerte y bueno, desestabilizante para todo el sistema democrático y político de nuestro país. Bueno, y como tercer candidato ha quedado Sergio Massa, a la cabeza ahí del Unión por la Patria, de este frente. También vamos a escuchar entonces las palabras que dirigía a sus seguidores y también a quienes estaban pudiendo seguir a través de la televisión la transmisión. Y bueno, estas eran entonces las palabras que este candidato a presidente de la Nación dirigía, y bueno, vamos a ver cómo le va entonces también a él en las elecciones de octubre próximo. Un nuevo escenario en la política argentina, no nuevo porque haya nacido una nueva fuerza que expresa con contundencia la oposición, sino sobre todas las cosas porque además ha dividido en términos de escenario electoral en tercios el escenario político argentino. Empieza a discutirse qué país vamos a construir los próximos años. Empieza a discutirse en la Argentina si vamos a un país
con apertura indiscriminada de las importaciones o con defensa de la industria nacional. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras pymes, la industria argentina, la soberanía energética y sobre todas las cosas nuestra capacidad de desarrollo. Bueno, allí el candidato dejando un poco más en claro cuál es el programa de gobierno que propone este otro frente político. Y bueno, cabe aclarar que en esta semana Massa habló del programa de gobierno de Unión por la Patria y también aclaró que continuará desempeñando su rol como ministro de Economía hasta el final del mandato, en paralelo al desarrollo de la campaña. Y bueno, por estos días también tenemos que hablar de la situación económica del país, porque el lunes, luego de las PASO, el Gobierno Nacional devaluó en un 22% la moneda nacional como parte de las medidas impuestas en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Según los analistas, esta decisión era independiente del resultado de las elecciones primarias y se realizó con el objetivo de evitar una corrida cambiaria y regular de manera oficial la suba del dólar de alrededor de 300 pesos que cerraba el viernes anterior a las elecciones a 350 que quedó pasando entonces el lunes. Y sin embargo, esta la promoción de la especulación financiera ha disparado un dólar blue que ha oscilado en esta semana entre los 570 pesos y los 760, un poquito más, un poquito menos, pero alrededor de entonces 760 pesos es que está el día de la fecha, hoy viernes 18 de agosto. Y bueno, por otro lado, hay que hablar de los precios y del bolsillo de la población, porque los proveedores y las grandes cadenas de supermercados aumentaron sus precios y también especularon guardando mercadería sin exponerla en las góndolas, esperando a aumentar un poco más los precios. En ese sentido, ante el panorama, el Gobierno Nacional prevé medidas que involucran tanto a trabajadores como jubilados, así como beneficiarios de programas sociales, para amortiguar los efectos de la inflación que se ha disparado una vez más en esta semana. Serían anunciadas la próxima semana luego de la visita del ministro de Economía a Estados Unidos, estas medidas que les mencionaba. Y bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció entonces que los precios de los combustibles quedarán congelados hasta el 31 de octubre próximo, tras la suba del 12,5% implementada por la mayoría de las petroleras y también a la que se sumará YPF. Bien, como reflexión que nos han dejado en esta semana en las elecciones PASO, vemos que el panorama es bastante desolador y que, por un lado, los partidos tradicionales deben hacer una mea culpa y una recapacitación acerca de las políticas que han implementado hasta el momento y del modo en el que ha afectado a las mayorías, quienes han votado en esta oportunidad por una fuerza política que no ha tenido anteriormente la posibilidad de gobernar y tampoco tiene experiencia en el Poder Ejecutivo, ni siquiera a nivel municipal, con lo cual es una fuerza que asoma y que vamos a tratar también de comprender por qué se ha dado este resultado electoral en tercios entre dos fuerzas que ya han gobernado y esta otra que se aproxima. Y bueno, por otro lado, hablar de la desilusión del pueblo hacia toda la dirigencia política y bueno, veremos qué ocurre en octubre. Vamos a compartir entonces cómo queda el cronograma para este año, porque tenemos que volver a las urnas 3 veces más. Y por un lado están las elecciones generales, digamos en las que ya vamos a elegir definitivamente quienes van a ocupar los cargos de gobierno. Por un lado, a nivel provincial, aquí en Mendoza,
nos tenemos que volver a acercar a las urnas el 19 de septiembre y a nivel nacional el 22 de octubre, y ya está prevista la fecha de un posible balotaje el 19 de noviembre entre las dos fuerzas que más cantidad de votos saquen. Y bueno, como propuesta del canal tenemos muchas ganas de ir analizando las distintas propuestas que están bueno, acercando los distintos frentes, y para que ustedes puedan también como votantes y como ciudadanos y ciudadanas conocer mejor a los candidatos y candidatas y así poder elegir también más libremente en las urnas. Bueno, vamos a cerrar este bloque, pero enseguida seguimos con más análisis y también con más noticias. Bueno, como parte de este panorama electoral, nos hemos propuesto, como les anticipábamos, analizar algunas de las propuestas que han quedado en estos 3/3 de los candidatos a presidente y a vice. Y bueno, para ahondar en esto, hemos realizado una entrevista a Alejandra Ciriza. Ella es licenciada y doctora en filosofía, es profesora de la Universidad Nacional de Cuyo y también es investigadora ad honorem del CONICET. Y bueno, le preguntábamos acerca de, por un lado, a quiénes es a los que les habla Milei, y por otro lado, cuáles son los valores que está proponiendo este candidato que se acerca, digamos, a las ideas neoliberales en lo económico y a las ideas más conservadoras en lo político y cultural. Vemos entonces la primera partecita de esta entrevista. ¿A quién le habla Milei y toda su, digamos, su franja política? Cuando habla de libertad, liberalismo, ¿a quién le está hablando? Y yo creo que Milei interpela a individuos sueltos en la sociedad, ¿no es cierto?, a los cuales alude en términos de un valor tradicional para la democracia y para la sociedad, que es el valor de la libertad, ¿no? Pero es como dice Chomsky, esos individuos libres a los que apela Milei son libres de morirse de hambre. Porque en realidad estos que se llaman a sí mismos libertarios, yo creo que Bayer se muere si resucita y ve a esta gente hablando en esos términos, no son los equivalentes de los viejos anarquistas que reivindicaban el valor de la libertad por sobre el autoritarismo de otras propuestas políticas. Estos tipos, en realidad, lo que hacen es interpelar a un grupo de ricachones para que se las arreglen sin el apoyo del Estado, ¿no? Entonces vos sos libre de sostener tu vida si sos rico, o sos libre de morirte de hambre si no lo sos. Pero esta segunda parte de la libertad no aparece expresa, porque por otra parte, Milei, más que interpelar en términos políticos o en términos discursivos o en términos racionales, lo que hace es apelar a la rabia. A mí me parece que es una obligación traer eso del pasado al presente y tratar de pensar qué hace una sociedad como la nuestra, una sociedad en la cual el endeudamiento ha conducido a la peor distribución de la riqueza de la historia argentina, con ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Pobres, digamos, que no es solamente pobreza material. A ver,
es también desposesión de cosas que en la Argentina estaban aseguradas. La salud pública, la educación pública, la ciencia pública. ¿Por qué esperamos que personas que han sido dejadas durante décadas en los márgenes de la sociedad piensen en la defensa de una sociedad? ¿Qué sociedad? Una sociedad que solo los trata como escoria y que solo les regala la agresión de la maldita policía. El valor es la libertad, pero es una libertad abstracta, es una libertad que es la libertad que puede tener él, que está lleno de privilegios. El valor de no obedecer a las convenciones, eso lo puede hacer él. Pero un chico de sectores populares, en cuanto no responde las órdenes de la policía, se puede llegar a encontrar con un límite feroz, el límite de la cachiporra. Apela a la rabia, a la transgresión, a puedo decir lo que quiero, puedo decir las peores barbaridades sin siquiera pedir disculpas. Apela a la barbarie. Y dentro de las ideas que también propone La Libertad Avanza está la del individuo individualista, que está lejos de poder construir en sociedad y también lejos de las propuestas colectivas. En ese sentido, escuchamos entonces otro fragmento de la entrevista a Alejandra Syriza, que recordemos que también es militante feminista y por los derechos humanos. Yo creo que esta idea individualista de individuo y esta idea de la sociedad como una suma de individuos les resulta consistente a las personas porque forma parte de su experiencia en el último tiempo. O sea, el neoliberalismo lo que hace es individualizar. O sea, las personas dejan de pertenecer a colectivos. En los años 70 e inclusive durante los 80, las primeras resistencias a los ajustes fueron posibles porque había colectivos de trabajadores organizados, trabajadoras. El desarmar esos colectivos, el sálvese quien pueda, finalmente no hay nadie allí para hacer solidaridad con vos. La pérdida de los lazos colectivos es una experiencia vivida a partir de la instalación de la dictadura. Lo que hizo la dictadura fue enseñarle a la gente a sangre y fuego que tu vecino era tu enemigo. La individualización más extrema, más brutal. Con las desocupaciones, con la desocupación pasó lo mismo. O sea, romper los lazos de solidaridad dentro de la clase obrera. Si vos rompés los lazos y le enseñás a la gente durante décadas que si no se salva solo, no se salva, eso hace efecto en este tiempo tan cruel. O sea, yo creo que en realidad los seres humanos somos seres profundamente gregarios. Nadie puede vivir solo, sola. Y sí, vas a ver al otro como una amenaza y como peligroso. Y yo creo que eso es la herencia más espantosa de la dictadura, a lo que se ha sumado la herencia del ajuste neoliberal del menemismo, las políticas brutales de la alianza, las políticas del macrismo. En este diálogo con Alejandra Syriza también aprovechamos para preguntarle por los datos en Mendoza, que ella nos diera su opinión acerca de por qué casi la mitad del electorado mendocino que se acercó a las urnas también optó por Milei y La Libertad Avanza. La escuchamos. Los últimos gobiernos peronistas han sido muy desastrosos. Y eso también es una cosa que hay que pensar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre radicales y peronistas en la provincia? Y no es tan sencillo saber de qué se trata, digamos, salvo que vos seas una persona muy politizada. Entonces, me parece que
Por otra parte, hay una representación dominante sobre la provincia que tiene muchísimo que ver con un valor, que es el valor del éxito, ¿no? Vos sos valioso en la medida en que sos exitoso. Y me parece que eso, en este momento histórico, es un golazo en contra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, Milei aparece, no es joven, es un tipo de más de 50 años, pero igual aparece como joven, transgresor, exitoso. Entonces, bueno, atrae, ¿no? Respecto de él no hay memoria. Imposible que la haya, digo, porque no hay una memoria social. El tipo no ha gestionado ni un club de barrio. Entonces, ¿qué memoria puede haber? Ninguna. Bullrich, en cambio, sí hay memoria y hay cosas que se pueden recordar. La desaparición de Santiago Maldonado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que esa mala combinación entre el valor del éxito, la ausencia de una memoria respecto de lo que pueda haber hecho Milei, y además la mucha rabia. Mendoza también es una ciudad, una sociedad muy desigual, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Habría que pensar por qué eso es así. En lo único en lo que hemos tenido, te diría, un cierto sentido común, les mendocines, es en la defensa del agua. Y eso porque lo tenemos tatuado en la experiencia cotidiana, porque sabemos perfectamente que nuestra agua viene de la montaña, que no dependemos de la lluvia, hace 6 meses que no llueve. Entonces, bueno, defender el agua de Mendoza no se negocia, forma parte de una de las pocas tradiciones interesantes que tenemos desde el punto de vista político. Ojalá podamos mantener esa tradición. Pero eso también depende de nosotros y nosotras. O sea, las subjetividades políticas se construyen y hay que apostar a eso. Y saber que esto que ha pasado tiene que ver con eso, ¿cierto? Con interpelar la rabia. El tipo ha interpelado la rabia y una representación de las personas como individuos que efectivamente funciona en la realidad. Creemos que somos individuos, no lo somos, pero eso creemos, y entonces, bueno, pasa lo que pasa, que es verdaderamente triste, pero creo que también contra la tristeza hay que resistir, porque nadie da batallas políticas deprimido o triste, y acá hay que dar una batalla política, porque un gobierno de esa naturaleza puede llegar a ser, en estas condiciones históricas, muy destructivo. Bien, entonces este era el análisis de Alejandra Syriza. Si te quedaste con ganas de escuchar un poquito más o de compartir este análisis, te recordamos que está la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, donde también vas a poder encontrar otras de nuestras producciones. Y bueno, nos vamos a una pausa y enseguida seguimos con más RGM. El femicidio de Agostina Trigo tuvo en esta semana novedades este caso porque la justicia condenó a cadena perpetua al único imputado de esta causa. Diego Armando Caballero reconoció la autoría del hecho frente al juez Dr. Armando Martínez, y el autor material del abuso sexual seguido de femicidio de Agostina Trigo ocurrió en los primeros días de julio del 2022. Es uno de los casos más conmocionantes de la provincia de Mendoza en los últimos años.
Este juicio abreviado fue acordado por su defensora oficial, el fiscal de la causa Martín Escataregui, y el jefe de los fiscales del departamento de San Martín, Oscar Sibori. Recordemos que el cuerpo de Agostina Trigo apareció en el galpón de un descampado en San Martín el miércoles 6 de julio del 2022 y llevaba 72 horas desaparecida luego de que el domingo 3 saliera de su casa con destino a una supuesta oferta laboral. Agostina Trigo fue una de las 10 víctimas de femicidios en Mendoza durante el 2022. Este jueves el asesino fue condenado a prisión perpetua. Bien, y otra de las noticias que les traemos, que venimos haciendo un seguimiento, tiene que ver con el tercer Malón por la Paz, porque bueno, luego de caminar los 1.800 kilómetros desde Jujuy a Buenos Aires, luego de 2 semanas continúan en la Plaza Lavalle en Cava, esperando que tanto la Cámara de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la Nación, reciban el petitorio que llevan y puedan entonces reconocer como inconstitucional la reforma llevada a cabo por el gobernador Gerardo Morales de Jujuy. Tuvimos un pequeño diálogo allí con uno de los representantes del tercer Malón, Raúl Choquevilca, presidente de la comunidad aborigen de Ocumazo, quien nos comparte la marcha que hubo en esta semana, el día 16, exigiendo la intervención de la provincia de Jujuy y denunciando la represión sufrida en Purmamarca después de las elecciones PASO. Así que seguiremos a la intemperie, a la espera en la Plaza Lavalle, con nuestros mayores, las mujeres, niños, con gran preocupación. Todavía nosotros queremos creer que en Argentina hay Estado de Derecho, en Argentina hay justicia, en Argentina se respeta, se cumplen los derechos adquiridos y que están establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales. ¡Cállate, hermanos! Sigamos, hermano, entonces vamos al Congreso, al Poder, a la Cámara de Senadores. Sigamos con nuestra cocina, hermano. Arriba los derechos, abajo la reforma. ¡Cállate, hermano! A ellos les falta agua, a ellos les falta energía, a ellos les falta que nosotros sigamos siendo los brazos baratos, pero es el problema de ellos, de Europa. Es tiempo de que los de Europa empiecen a ponerse las pilas y a modificar su modo de vivir y actuar. Ellos entre ellos se esclavizan y se matan, pero ya estamos cansados de ese tipo de pensamientos que son racistas, xenófobos, retrógrados. Ya pasamos en la etapa de la esclavitud. Por eso le venimos a pedir, escuchen a las abuelas, escuchen a los abuelos. Aquí en este momento hay más de 20.000 años de conocimiento y sabiduría para sanar nuestras generaciones y para volver a la conexión con todo lo que es vida. Y eso va a quedar para las futuras generaciones, para estos niños. Van a vivir en una Argentina linda y libre. Y Argentina va a levantar el mundo. Ese es el mensaje que está llegando de las montañas, de los abuelos que están esperando una respuesta. Aquí, una respuesta positiva de aquí, que diga al pueblo jujeño no se lo reprima más. En vínculo con la persecución política hacia las personas que se manifiestan y protestan en las calles, aquí en Mendoza recordemos que tenemos el caso de Nora Moyano, que en esta semana, luego de 3 veces suspendidas las audiencias
para tratar sobre el sobreseimiento a esta referente medioambiental en Mendoza fue rechazado por la jueza y esta medida será apelada por la defensa de Nora. Tras 3 años de espera, recordemos que a ella se la imputa luego de la gran marcha a fines del 2019 en defensa del agua pura. Tras estos 3 años de espera se dio a conocer la noticia entonces del rechazo del sobreseimiento y compartimos unas palabras que ella manifestó luego de lo ocurrido el miércoles. Debo decir que este es un fallo político y no jurídico, porque evidentemente quieren disciplinarnos, que nos quedemos quietitos, que no hagamos nada, y nosotros vamos a seguir defendiendo lo que por derecho y justicia nos pertenece, tratando de evitar que destruyan nuestra agua, nuestros bienes comunes. Y bueno, esto es lo que compartía entonces Nora Moyano sobre la decisión de la jueza de garantía Patricia Alonso y adelantó que cuentan con 3 días para pedir una apelación. Seguimos en la lucha, no nos van a amedrentar, seguimos de pie, afirmó Nora, cuya causa en su contra se inició con una denuncia realizada el 17 de diciembre del 2019 en el marco de esta histórica movilización en defensa de la ley protectora del agua, la ley número 7722. Bien, y en pos de afirmar y de seguir desarrollando la comunicación comunitaria, popular y alternativa en nuestra región, este domingo pasado el colectivo de medios comunitarios de Cuyo se reunió en su segundo plenario anual para ponerse de acuerdo en las estrategias frente a este panorama también macroeconómico, político y seguir afianzando lazos entre los medios comunitarios de Mendoza, San Juan y San Luis. Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo exigimos la distribución equitativa de la pauta oficial, departamental, provincial y nacional. Exigimos la apertura de concursos y otorgamientos de licencias para los medios comunitarios de Cuyo. Bueno, hola, yo soy Fran Castro de Radio Tierra Campesina en La Valle. Noelia Aguilar, vengo de San Luis, de La Bulla. Y bueno, estamos en el segundo plenario del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, en Giramundo TV Comunitaria, acá en Mendoza, en donde estuvimos discutiendo un montón sobre el funcionamiento en esta mitad de año y las nuevas dinámicas para esta segunda mitad, acá a diciembre, y además también organizando espacios formativos, básicamente. Sí, un día intenso de mucho diálogo y organización de los medios comunitarios, alternativos y populares de San Juan, San Luis y Mendoza, y la verdad que muy contentes de poder participar de estas instancias que nos fortalecen y nos potencian en un contexto tan complejo como el que atravesamos siempre los medios comunitarios, alternativos y populares. Exacto. Trabajamos colectivamente desde inicio de año y también desde el año pasado en reforzar la comunicación de cada uno de nuestros medios, trabajando en un resumen semanal de noticias que lo pueden escuchar a través de la página web del Comecuco, lo cual también es otra también noticia muy linda para compartirles, en donde alojamos y subimos todas las noticias que producen y que comparten nuestros medios comunitarios y populares, y donde también pueden escucharnos en vivo en el streaming ahí en la página web, que es www.comecuco.org. Y bueno, ahora nos queda trabajar y poner en marcha todo lo que hemos charlado y discutido en esta jornada, y nos encontraremos nuevamente a fin de año para ya cerrar el año y poder también descansar y hacer el análisis que hemos venido trabajando durante todo este 2023. Recordemos que los medios comunitarios son parte del mapa de medios que tenemos en nuestro país como un sector que se opone a los con fin de lucro y también una voz más que se suma, además de los canales y de los medios estatales, como una expresión genuina de la voluntad y de la comunicación popular que viene desde las bases, desde los barrios, y bueno, tratando entonces de democratizar en ese sentido las comunicaciones, brindando
brindando otra información y otras opiniones diferentes de la que nos podemos encontrar en otro tipo de medios. Bueno, con esto nos vamos a un corte, pero quédense porque enseguida anunciamos los ganadores por el sorteo de las infancias. Bueno, para este último bloque hemos dejado entonces las culturales y la primera de ellas que vamos a compartir es sobre la obra de teatro Los establos de su majestad, que ha sido seleccionada y premiada por el Teatro Cervantes para ser realizada aquí en Mendoza. Y bueno, nos acercamos a los ensayos de esta obra y entrevistamos a su director, Víctor Arrojo, y también a su ayudante de dirección, asistente de dirección. Y bueno, les vamos a contar entonces algunas de las personas que van a integrar el elenco de esta obra. Sandra Villani, Claudia Raconto, Fernando Mancuso, Daniel Encinas, Matías González y Pablo Díaz serán entonces quienes encarnen a los personajes de esta obra. Y bueno, vamos a compartir un pedacito de la entrevista sobre esta obra teatral que ha sido escrita esta versión por Sonia de Monte a partir de la obra de Fernando Lorenzo y Alberto Rodríguez Hijo. Escuchamos entonces a Víctor Arroyo y también a David Maya. Hola, soy Víctor Arrojo, soy director de la propuesta de Los establos de su majestad, que vamos a estrenar en el Teatro Independencia el 1 de septiembre. Yo soy David Maya, asistente de dirección del proyecto y bueno, estamos trabajando a full para que todo salga perfecto. Bueno, acá estamos haciendo un espacio en un ensayo en el de Parc, en el Centro Cultural de Parc, donde hemos hecho todo el proceso del montaje de Los establos de su majestad. Y estamos ya en la etapa final, las últimas 3 semanas de ajuste y preparando todo para el estreno de septiembre. Puedo decirles que va a ser un espectáculo integral, con mucho ritmo, con mucha carga, con mucho juego y además va a tener una potente línea de reflexión para que podamos compartir una obra cargada de sentido, de concepto. Creo que la gente va a disfrutar mucho este espectáculo. Los establos de su majestad llega en este nuevo montaje, porque ya se ha hecho en Mendoza varias veces, un clásico del teatro mendocino. La obra en realidad es original de finales de la década del 60, de Fernando Lorenzo y Alberto Rodríguez Hijo. Una vez estrenada en el taller Nuestro Teatro, que es un mítico proyecto de teatro independiente de nuestra provincia de la década del 70, y este año se cumplen 50 años del estreno nacional de Los establos de su majestad, con el condimento histórico y de alguna manera social que tiene que ver que estos 50 años también marcan en el contexto de los 40 años de la democracia en nuestro país un hecho importante, porque es reivindicar también la presencia y la fuerza del teatro en la historia política de nuestro país. El TNT, a meses de estrenar esta obra, sufrió un atentado de la AAA y a partir de eso marcó un poco la historia cultural y específicamente teatral de nuestra provincia. Después vinieron varios montajes. Yo tuve la oportunidad de montarla en la universidad con estudiantes en una cátedra que se llama Práctica Escénica, ya por el 94, en la calle Buenos Aires, en el Cajamarca. Y después hubo versiones, en el 2010 ganó el proyecto de la Comedia Municipal Vilma Rúpolo con este texto, y hace muy poco, en el 19, Juan Cáceres también la montó a modo de homenaje también, con el elenco universitario y el coro universitario. Yo la propuse para el programa Cervantes Produce en el País, que el Teatro Nacional Cervantes, como su palabra lo indica, es nacional y tiene que tener proyectos que abarquen al territorio nacional. Desde hace 7 años más o menos produce en el país, quiere decir que se hace cargo de las producciones importantes en provincias o en regiones, por regiones del país. En este caso, yo presenté un proyecto
que es Los establos de Su Majestad, con una versión de Sonia de Monte, que es una versión más acotada, más actualizada de la obra. Y bueno, y fuimos seleccionados, por suerte, entre 106 proyectos, quedó seleccionado este trabajo, que bueno, tenemos la oportunidad en cogestión con la provincia, porque es un proyecto ambicioso, están todos los actores contratados, todos los equipos que hacen a las áreas artísticas del proyecto también contratados, que esto es muy importante, porque favorece la profesionalización de la escena mendocina, y esto es importante, marca un hito, ¿no? Y aparte que se encuentren dos organismos como es provincia, el Ministerio de Cultura de la Provincia y Turismo, y el Ministerio de Cultura de la Nación. El elenco está formado por grandes actores de Mendoza. Se lo vamos a presentar: es Claudia Raconto, Sandra Vigiani, Pablo Díaz, Fernando Mancuso, Daniel Encinas, Matías González, y con ellos estamos construyendo Los establos de Su Majestad. Bueno, entonces vamos a estrenar el 1 de septiembre en el Teatro Independencia, el 1, el 2 y el 3 de septiembre a las 21:30 horas, y las entradas están en entrada web. ¡Los esperamos! Ya se pueden comprar las entradas para ver esta obra teatral, así que podés meterte allí, como decían al final de la nota, por entradaweb.com. Bueno, vamos a compartir otros de los espectáculos que se vienen para las siguientes semanas y también algunas actividades comunitarias en nuestra agenda semanal. Bueno, voy de nuevo. ¿Digo todo de nuevo? Vamos a compartir la agenda semanal que engloba todo lo que tiene que ver con cultura y también algunos eventos comunitarios para los próximos días y semanas. Samila Denise, Stand Up. Este viernes 18 a las 21 horas se presenta en el Teatro Tajamar, San Martín, 1921. Viernes 18 de agosto, 21:30 horas, se presenta Museo Danza Teatro en el espacio Julio Lepar. Entradas por entradas web. Skate Park se presenta este 18 y 25 de agosto a las 21:30 horas en el Teatro Las Sillas, Chile, al 1754. Hacer reservas al 156 58 68 20. Este 18, 19 y 20 de agosto se presenta Las Cimas, de Ariel Farace, en el Teatro El Taller, Granaderos, al 1964 de Mendoza. En la Bioferia de Mendoza se presenta NN Crew, Hip Hop Reggae, el sábado a las 13 horas en Paseo Los Robles del Parque General San Martín. La entrada es gratuita, la salida al sombrero. Feria del Juguete, este sábado y domingo de 15 a 21 horas en Parque Unive. Habrá emprendedores, espectáculos y actividades recreativas. Este sábado desde las 19 horas, en la casita colectiva, habrá una feria de productivos del FOL. Esto es en Patricias Mendocinas 827 de Guaymallén. Podés quedarte luego a la fiesta Pluri, que se hará también aquí en la casita colectiva, de manos del espacio de géneros del FOL. Este sábado a las 21 horas, en La Aparecida, ciclo del MIM en Nacional, se presenta No lo sepa y Jacinta. Esto será en el Auditorio Draghi Lucero, de Emilio Civita al 460. La entrada es libre y gratuita, con un aporte voluntario para los artistas. Desde San Marcos Sierra llegan Altas Brujas a Mendoza. Este sábado a las 21 horas, en la Sala Ana Frank. No te lo pierdas. Y el domingo 20 de agosto se presentan en Casa de la Cultura y la Memoria de Godoy Cruz. Es a las 21 horas, la entrada es gratis y la salida a la cartera. Casi Adulto. Este sábado 19 de agosto a las 21 horas, en el Teatro Selecto Fragata Moyano al 102. Este fin de semana habrá terror en la montaña. El sábado y el domingo, a partir de las 19:30, habrá diversos largometrajes y cortometrajes. Es para mayores de 18 años y se ruega puntualidad. Esto será en APU, Club de Montaña, en Las Vegas, Potrerillos. El domingo a las 21 horas se celebra la 8ª edición del Día del Cantautor y Cantautora Cuyano. Será en el Teatro Independencia y las entradas están por entradas web. El próximo viernes 25 de agosto
Te invitamos a ofrendar a la Madre Tierra desde las 10 de la mañana. La ceremonia se hará desde las 12:30 en el Parque de los Ancestros de Maipú. Invitan las comunidades Huarpe Guaraní, cerrando el mes de agosto, el mes de la Madre Tierra. El próximo 26 de agosto, de 16 a 19 horas, en la Unión Vecinal Los Ingenieros de Maipú, será un evento a beneficio de la Fundación Escuela Ecopedagogía, salas pediátricas públicas del departamento de Maipú. Anda agendando para el sábado próximo 26 de agosto, Haters Fest, a total beneficio del refugio Pempa. Tocará Capi and the Haters, Cachetazo Nocturno y Superstición. La entrada, 500 pesos, en Room Bar Cultural. La película de Sebastián Moro, El Caminante, se estrena en Mendoza, del 24 al 30 de agosto, en el Cine Imperial de Maipú. Este documental de Sebastián Moro, El Caminante, es una película que retrata los últimos días previos a la antesala del golpe de Estado en Bolivia, que se lleva como víctima al periodista mendocino Sebastián Moro. También se estrena en San Rafael, en el Centro Cultural San Rafael del Diamante, en Hipólito Yrigoyen 270 de San Rafael, el 29 y el 30 de agosto. Para que vayas agendando, el domingo próximo 27 de agosto a las 16 horas habrá una varieté de circo para las infancias realizada por el Espacio Alondra. La entrada general es de 1.000 pesos y se recomienda que traigas una taza para la chocolatada. Esto será en Patricia Mendecinas 827 de Guaymallén, en la casita colectiva. Queremos desearles un muy feliz Día de las Infancias y que puedan disfrutar del fin de semana largo. Bueno, ya ha llegado el tan esperado momento porque en esta semana anunciábamos por nuestra pantalla el sorteo por el Día de las Infancias para que los más pequeños se puedan llevar algún premio. Agradecemos a los distintos emprendimientos y cooperativas que han participado donando algunos de sus premios o también cobrándonoslos un poquito más barato para que podamos llegar a la mayor cantidad posible de niños y niñas inscriptos. Bueno, por un lado el almacén andante que donó allí algunos premios. Arte Villa, la cooperativa, La Chipica en su emprendimiento El Espejo, también la cooperativa Fernanda Toledo, el emprendimiento de sublimado Neco Subli y Morrucho Caleidoscopio, que justamente nos ha donado un caleidoscopio. Paso a decir entonces los ganadores. El videíto, vamos a ver el videíto porque grabamos para que no haya dudas de los resultados de este sorteo que ha sido puro azar, así que vamos a ver el videíto, ahí lo estamos viendo en pantalla. Esos son todas las personas que se inscribieron y nos escribieron desde diferentes puntos del Gran Mendoza, así que les agradecemos desde ya por participar y por sumarse a esta iniciativa de Giramundo Televisión Comunitaria. Son varios los que se han inscrito, por suerte. Así que les agradecemos nuevamente. Allí personas de Guaymallén, de Las Heras, también de San Martín nos han escrito, alguno creo que hay de La Valle, así que bueno, les agradecemos. Y vamos entonces a sortear, allí se ve en pantalla todos los premios, son 22. Para el puesto número 1, Patricia Páez, de Capilla del Rosario, cuyo DNI termina en 349, Yolanda Spedaletti, de la Primavera Guaymallén, en el puesto número 2, el 3, Jorge Ojeda de Ciudad, en el 4, Andrea de Buenanueva Guaymallén, con el 844, Basilia de San José, Guaymallén, también Antonella Matilla ha ganado otro premio, Verónica Mendoza con el 702, Pablo Guirín, que nos escribió desde Dorrego, Ángela de San José, Guaymallén, Caro Guillén de Guaymallén, Raúl de Ciudad, Marcela del Chayao, Cristian de Godoy Cruz, Fabián Sepúlveda del barrio Bombal, Joana de Villa Tulumaya, Sandra Gutiérrez de Puente de Hierro, Marina de Tres Porteñas, David Imachi, Laura Godoy, Cristian Bozoeva de Guaymallén, Furque Nora de Belgrano y Yamila de Villanueva. Todos ellos entonces les pedimos que nos aguarden, que nos vamos a poner en comunicación con cada uno para organizarnos, para que puedan pasar a retirar el premio
que se han ganado estas 22 personas que participaron. Bueno, les mandamos un abrazo y no dejen de continuar allí prendidos a la pantalla de la televisión comunitaria de Cuyo. Bueno, nos despedimos, saludos entonces y buen fin de semana largo. Nos encontraremos la semana que viene.